Saludos hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestra cita semanal con el Pastor Andrés. Continuamos entonces con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 8. Ya comenzamos a ver los milagros que Jesús comenzó a hacer en su caminar por todo Israel. Recuerda entonces ese principio fundamental, que toda sanidad física comienza con una sanidad espiritual. Por eso pasamos 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, estudiando puros principios bíblicos de vida, normas de vida. Escucho, aprendo, aplico. Escucho, aprendo, aplico. Porque esa es la manera que Jesús quiere. Porque a través de nuestra mente transforma nuestra manera de pensar. De esa manera aprendemos y después vamos a aplicar lo que estamos haciendo. Por eso permítele al Espíritu que transforme su manera de ver las cosas. Permítele al Espíritu que transforme su manera de pensar para que podamos ser transformados en nuestra totalidad y poder recibir de Dios todo lo que nos quiere dar. Vamos entonces, que seas tu Espíritu, Señor, que sea tu Espíritu el que toma control de nuestra vida y que sea solo tu voz la que escuchan nuestros oídos. Versículo 5. La fe del centurión. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Vamos a hacer una pausa ahí para ir explicando la medida que vamos leyendo. Entonces Jesús comienza a entrar en la zona de Cafarnaúm, que es un poco al norte de Jerusalén, y dice que se le acerca un centurión. Un centurión era un soldado romano que tenía a su cargo 1000 soldados. Tenía un gran batallón a su cargo. Por eso entonces este hombre, que a pesar de ser romano y de ser un soldado, era un hombre de fe. Entonces va y busca a Jesús y le dice que está enfermo, que está postrado, que no se puede mover, que por esa razón no puede estar ahí con él para poder que Jesús lo sane en ese instante o lo ayude en ese instante. Por eso es la explicación que le da este soldado a Jesús. Y por eso la respuesta después de Jesús: iré a sanarlo. Iré a sanarlo. O sea que Jesús iba a donde tenía que ir, iba a hacer lo que tenía que hacer. La pregunta para nosotros: ¿nosotros vamos a donde tenemos que ir? Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No pierda de vista que dentro de toda esta lectura existen todos los secretos y toda una revelación que solo el Espíritu se lo puede revelar a su alma. Por eso Jesús dice: iré a sanarlo. No me importa si está postrado, no me importa si es a 1 milla o a 2 millas, voy a ir. Porque donde Jesús iba llevaba la luz. Igual manera nosotros estamos llamados a donde tengamos que ir, vamos. ¿Por qué? Porque donde nosotros entremos llevamos la luz de la palabra. Porque donde nosotros vayamos será Dios mismo que entra con nosotros. Porque será el Espíritu el que siembre la semilla de la palabra en los corazones de las vidas de las personas donde vamos a ir. Por eso es necesario ir. Por eso es necesario ir a visitar, por eso es necesario compartir lo que tenemos que compartir. Pero sigamos con la historia. Una vez Jesús le dice al soldado que va a ir a verlo, esta es la respuesta que le da al soldado: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino
se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Fíjense pues, cuando Jesús le dice al soldado: iré, Jesús, el soldado le responde y le dice: no, Señor, yo soy digno de que pongas un pie en mi casa, pero si lo dices, estoy seguro que lo que te estoy pidiendo se cumplirá. Y después le da la otra explicación y dice: yo también tengo gente a mi autoridad. Y entonces le dice: si yo le digo a un soldado va, él va. Si le digo a este ven, viene. Si le digo haz esto al otro, va. Porque era un hombre de autoridad, comprendía la autoridad, y por eso dentro de su paganismo, porque era un soldado romano pagano que tenía creencia en cualquier cantidad de dioses, a pesar de eso tenía una fe que superaba quizás la de muchos. Y por eso Jesús le dice, al oír esto Jesús se asombró. Jesús se asombró cuando el tipo le dio esa respuesta. Cuando el soldado le dio esa respuesta, él dice: wow, este hombre tiene una fe. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la persona, en este caso el soldado romano, era pagano y no tenía la idea correcta de lo que Jesús estaba enseñando de su reino, pero tenía una fe basada en otras cosas, le era suficiente para poder reconocer la autoridad de Jesús. Por eso nosotros estamos llamados siempre a reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, a reconocer la autoridad de Jesús en nuestras vidas y a someternos a ella. Entonces el secreto es ese: usted se somete a la autoridad de Dios, usted se somete a la autoridad de Jesús, usted se somete a lo que Dios nos impone. Porque cuando nos sometemos, entonces desatamos el poder no solamente de la fe, sino el poder sobrenatural para que pase o que ocurra lo que estamos pidiendo en ese momento. En este caso en específico, el soldado le está pidiendo a Jesús que le sane a su siervo, que está enfermo, tan enfermo que no se puede mover de la cama. Pero ahí no termina la historia. Jesús le dice: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Y después dice una cosa espectacular. Número 11. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí se está refiriendo a cuando ocurra la redención de todos los muertos y entonces todos vayamos juntos al cielo, a la presencia de Dios con los santos. Un acto que todavía no va a pasar, pero que Jesús lo pone como ejemplo para lo que sigue. Número 12. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. A los súbditos del reino, quiere decir a los inconversos, a los que no quisieron creer, a los que se les compartió pero desecharon, a los que oyeron pero no escucharon, a los que pudieron ver pero no quisieron ver, a los que prefirieron el camino de la destrucción y no el camino de la salvación. Y hace esta frase que es tan popular, donde dice: donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y después le dice al centurión, número 13, ve, todo se hará tal como creíste. Ahí está la otra clave: tal como creíste. De igual manera que el centurión se lo planteó a Jesús, de esa manera ocurrió. O sea que el secreto está en creer. Pero para usted creer necesita fe. Y para usted tener fe necesita de Él. Porque si usted no tiene Él, no puede tener una fe real cimentada sobre la roca, sino que será en una arena movediza, que cuando venga, como en este caso, la dificultad, usted se va a hundir. Por eso necesitamos de la roca, que es Jesús, para poder entonces tener esa fe a prueba de toda batalla.
Y entonces, y esa misma hora, aquel siervo quedó sano. O sea que Jesús no necesitaba ir, pero él quería ir. ¿Para qué? Para demostrarles no solamente a las personas, sino a sus discípulos. No pierde de vista que los discípulos están viendo todo esto, están aprendiendo de todo lo que está ocurriendo. Y él les estaba enseñando a los discípulos que en un caso como esos no tenían que decir, no, tráigamelo aquí porque yo estoy muy ocupado. No, ellos tenían que ir. Si era para la salvación de una alma, tenían que hacer el trabajo. Recuerde que lo más importante no es el acto, no es lo que ocurre, sino por qué. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para desatar ese poder de Dios? Nosotros no podemos estar siempre enfocados en lo objetivo de las cosas. Ay, sí, lo sanó de esto o pasó esto. No, para que eso ocurra tiene que pasar antes otras cosas mucho más importantes, porque a Jesús no le costaba nada decirle al soldado, vete, quedó sano. No, él tenía que primero saber quién era la persona, pero muy seguramente todo esto ocurre en medio de la multitud y en medio de los discípulos, para que los discípulos aprendieran a cómo tenían que actuar en un momento como esos. Por eso la aplicación para nosotros hoy es igual. ¿Cómo tenemos que actuar en una situación como esta? Tenemos todo el poder dentro de nosotros. Fíjense que en la primera instancia, cuando Jesús le dice al soldado, iré, él le dice, no, yo no soy digno de que usted entre en mi casa. ¿Qué quería decir? Que él mismo reconocía su pecado, que él mismo reconocía que su casa no era una casa para poder entrar un hombre santo como él. Pero eso no le impedía a Jesús poder ir, porque él sabía que si él entraba al umbral de ese hogar, sería la luz y opacaría las tinieblas y podría hacer el trabajo que tenía que hacer. Por eso nosotros tenemos que ir a ese lugar. Nosotros tenemos que elegir ir allá, a ese lugar donde nadie quiere ir. ¿Para qué? Para poder llevar la luz de Dios, para poder expandir el reino. Recuerde que la idea es el reino de los cielos. Usted no puede expandir un reino sin moverse, sin ir. Porque supongamos usted llega a un punto y de ese punto no se mueve, sino en 20 o 30, 40 o 50 metros cuadrados, y ese es su reino. El único país que no es tan pequeño es el Vaticano, que es una nación propia, que en comparación a terrenos es muy pequeña, pero que sirve como ejemplo en este caso. Es como un punto y una dona, pero expandiéndolo en su totalidad. Entonces, así nuestra fe no tiene que ser como el punto, sino como lo más grande. ¿Para qué? Para poder desatar ese poder de Dios y poder compartir a los que no conocen y a los que no saben. Y para poder que se haga conforme a la voluntad de Jesús, porque Jesús revela su voluntad desde el principio. ¿Cuál era la voluntad de Jesús? Que el siervo se sanara. Si la voluntad de Jesús hubiera sido no sanarlo o que la persona muriera, muy seguramente la respuesta hubiera sido otra. Pero la respuesta es, iré a sanarlo. Cuando Jesús dice, iré a sanarlo, lo que está diciendo es, ya está sano. Ya está sano. Porque implica en todo esto el poder comprender mi unión, mi relación con Dios, para poder entonces ver a través de los ojos correctos lo que tengo que ver y entonces desatar ese poder que solo puede provenir de Dios, para que esa situación cambie a mi favor, para que esa situación cambie a lo que yo necesito. ¿Tenemos situaciones como esas? Muy seguramente que sí. Y muchas veces, a veces buscamos de personas y usted dice, ay, voy a buscar a fulanito a ver si me ayuda. O voy a decirle a aquel a ver si me da su punto de vista. O voy a llamar a tal persona para ver si me da una guía o me muestra una cosa diferente.
pero nosotros tenemos el mejor de lo mejor, que es Dios Padre y Jesús y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Por eso usted llámelo a Él, búsquelo a Él, y cuando Él le diga iré a verlo o iré a hacerlo, no responda como respondió el soldado romano: no soy digno de que entres en mi casa. Al contrario, asegúrese de que su casa sea santa, de que su casa sea un lugar de oración, de que su casa sea un lugar cimentado en la piedra y en la roca, donde Jesús puede venir y salir las veces que quiera y las veces que sean necesarias, porque en su hogar se vive conforme a lo que Dios dice, se aplican sus principios, se aplica su palabra, y nuestra fe es en Él y confiamos en Él y lo buscamos a Él por encima de cualquier circunstancia y de cualquier necesidad. Siempre nuestra verdadera necesidad será Él. Por eso entonces nuestra fe debe ser similar a la de ese centurión, a la de ese soldado romano, para que podamos crecer, no solamente en nuestra espiritualidad, sino poder crecer en el conocimiento de Dios, poder crecer en la bondad, en la misericordia, en la compasión, porque Jesús siempre está demostrando la compasión a las personas. Como lo veíamos en el ejemplo anterior con el leproso, ¿qué lo mueve? La compasión de quererse dar a la persona. ¿Por qué? Porque Él sabe el dolor, porque Él sabe la circunstancia por la que está pasando y quiere liberar a la persona de ese dolor físico, mental o espiritual, y quiere sanarlo para que pueda encontrar el camino que lo va a llevar a Él mismo. Apliquemos estos principios, llevémoslos a la práctica, porque muy seguramente todos los días nos vamos a encontrar con situaciones como estas, en las que vamos a quizás mirar a un lado o mirar al otro, tratando de buscar a quién decirle que vaya. Cuando el Señor lo pone, tenemos que ir nosotros. Y cuando la situación sea para nosotros, pues nosotros mismos lo buscamos a Él y le decimos: Señor, solo dilo y se cumplirá tu santa voluntad, porque tu palabra se cumple por encima de todas las cosas. No existe ningún poder terrenal que sobrepase toda tu misericordia y toda tu bondad. Que sea esa entonces la aplicación de esta semana, que le permitamos a Dios poder entrar en nuestra casa, número 1, y número 2, que podamos ir donde Él nos mande, que podamos llevar la luz a esa parte de esa oscuridad, para que sea Él el que transforma la situación a la manera como Él la quiere transformar, y que podamos ser entonces ejemplo, que podamos ser instrumentos de Dios en sus manos, para poder decir, como dice el soldado: Señor, que se cumpla como tú lo has dicho. Recuerde, permítale a Dios transformar su mente. Permítale a Dios, a través del Espíritu Santo, transformar su pensamiento, para que podamos ser transformados en nuestra totalidad, y de esa manera todos los días poder conocer más a ese Dios bíblico, a ese Dios verdadero, a ese Dios que se nos revela a través del poder de su palabra. Y que, como Jesús le dijo al centurión, nos diga a nosotros: todo se hará tal como creíste. O sea, que nuestra fe, que lo que creemos sea siempre superior a nuestro dolor, que nuestra fe y lo que creemos sea superior a nuestra necesidad, para demostrarle siempre a Él que Él es superior y es lo más importante en toda nuestra vida. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz.